¿Cómo están, señores estudiantes? En esta ocasión vamos a estimar medidas de tendencia central para datos agrupados. Tenemos aquí los datos de un estudio de investigación que corresponden a la evaluación del rendimiento comercial de frutos de tomate en 48 parcelas. Nos están pidiendo entonces calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? Antes debemos siempre construir nuestra tabla de frecuencias. En base a esta tabla de frecuencias vamos a estimar la media aritmética, la mediana, la moda, el primer cuartil y el tercer cuartil, y vamos a construir un diagrama de cajas, también llamado box plot. Ya tenemos construido nuestra tabla de frecuencias. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la media aritmética, nuestra primera medida de tendencia central. La media aritmética está dado por la sumatoria de xi por fi, todo dividido entre la sumatoria de fi, o también denominado n. Tenemos que encontrar este valor, sumatoria de xi por fi. ¿Qué me está diciendo? Que debo multiplicar el xi por el fi. Debo hacer una multiplicación. Entonces voy a proceder a multiplicar mi xi por fi. Para el primer grupo que está aquí, 25.5 por 6 me da 153. 28.5 por 10 me da 285. 31.5 por 10 me da 315. 34.5 por 10 me da 345. 37.5 por 6 me da 225. 40.5 por 6 me da 243. Ya he hecho la multiplicación de todos los valores de xi por fi. Ahora debo hacer la sumatoria total. 153 más 285 más 315 más 345 hasta el final. Esto me da 1560. Este 1560 ya es la sumatoria. Veamos ustedes acá. Sumatoria de xi por fi. Muy bien, voy a reemplazar entonces. Ya he encontrado este valor. Es 1560. Todo dividido entre sumatoria de fi. ¿Dónde está esa sumatoria? O también n. Aquí lo tenemos, sumatoria de fi. Esto es igual a 48. Si dividimos, esto nos da 32.6 toneladas por hectárea. Hemos dicho que todo dato estadístico debe ser interpretado. Bien, entonces decimos que el rendimiento promedio de las 48 parcelas alcanzó a 32.6 toneladas por hectárea de frutos de tomate. Vamos a la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana está dado por el límite inferior de clase de la mediana, por el intervalo de clase, por n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior a la mediana, todo dividido entre la frecuencia absoluta de la mediana. N es nuestro número total de datos. Siempre no debemos olvidar qué significa n. Ahora, conocido la expresión estadística para calcular la mediana, vamos a
a reemplazar valores. Para reemplazar valores en esta fórmula, lo primero que debemos hacer es encontrar la posición de la mediana. Si n es par, esto es igual a n sobre 2. Pero si n es impar, esto es igual a n más 1 sobre 2. Como nuestro caso es 48 datos, entonces es par. Vamos a utilizar n sobre 2. 48 sobre 2, esto es 24. Este 24 nos indica la ubicación de la mediana. No es el valor de la mediana. Solo nos está indicando dónde está ubicada la mediana. Este valor 24 lo ubico en la frecuencia acumulada. Entonces me dirijo a la frecuencia acumulada. Tenemos 6 en la primera fila, 16 en la segunda fila. No hemos llegado todavía a 24. Entonces vamos a la tercera fila. Nos hemos pasado a 26. Entonces la mediana se encuentra cerca de 26. Para decidir en qué fila se encuentra la mediana, ubicar al primer valor superior después del punto que hemos encontrado, que sería 26. Entonces la mediana se encuentra en el grupo número 3. Aquí se encuentra la mediana. Voy a señalar esa fila. Ahora, una vez ubicado la mediana o la posición de la mediana, entonces voy a reemplazar en mi fórmula. Voy a decir entonces que la mediana es igual. ¿Qué me dice acá? Límite inferior de clase de la mediana. Entonces me voy a la ubicación de la mediana que está en la tercera fila. ¿Y cuál es mi límite inferior? Vean ustedes, aquí está, que es el número 30. Ese es el límite inferior, más el intervalo de clase. El intervalo de clase debemos calcular para establecer los grupos. Como ya hemos visto en el anterior video cómo estimar el intervalo de clase, ahora nos vamos a remitir simplemente a contar por cuántos valores se encuentra cada grupo. Vamos a utilizar el primer grupo. Tenemos 24 hasta 27. ¿Cuántos valores hay desde 24 hasta 27? Hay el 25 y el 26. Por lo tanto, mi intervalo de clase en este caso está compuesto por 3 números. 1, 2, 3. Entonces mi intervalo de clase es 3 por n entre 2. ¿Cuánto es n? Si ustedes aquí ven, ya hemos calculado ese valor de n entre 2. 48 dividido entre 2 es igual a 24. Menos frecuencia acumulada anterior a la mediana. Me voy entonces a la frecuencia acumulada. Ahí está la frecuencia acumulada. Dice anterior a la mediana. Aquí está la posición de la mediana. ¿Y cuál es la frecuencia anterior? La que está en la parte de abajo, que sería 16. Entonces esa es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, 16. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la mediana. Nos ubicamos otra vuelta en la mediana y decimos
¿Cuál es la frecuencia absoluta? Estamos aquí. Bajamos donde está ubicado la mediana y ese valor es 10. Hemos calculado entonces, hemos reemplazado los valores en nuestra fórmula. Ahora lo que nos queda es hacer simplemente la operación matemática. Resolvemos siempre primero lo que está dentro del corchete y este valor nos da 32.4 toneladas por hectárea de tomate. Esto se interpreta apoyándonos en unos valores porcentuales que nos dicen que la mediana es el punto medio. Hacia la parte inferior está el 50% de los datos. Y desde el punto medio, que es la mediana, hacia el lado posterior está el otro 50% de los. Entonces, la interpretación sería de la siguiente manera. El 50% de las parcelas tienen un rendimiento. Ahora debo considerar si voy a interpretar con la parte posterior, con esta parte o con esta parte. Voy a interpretar con la parte inferior, entonces voy a decir tienen un rendimiento menor o igual a 32.4 toneladas por hectárea. Y no debemos olvidar que la mediana es el punto medio que separa los datos en dos partes iguales, un 50% hacia el lado inferior y un otro 50% hacia el lado superior. Vamos a calcular la siguiente medida de tendencia central, que es la moda. La moda está dado por el límite inferior de clase donde se ubica la moda más el intervalo de clase entre D1, que es la resta de la frecuencia absoluta de la moda, y la frecuencia absoluta anterior de la moda. Todo esto dividido entre D1, que es la misma resta de la parte superior, más D2, que sería la resta de la frecuencia absoluta de la moda y la frecuencia posterior a la moda. Bien, ¿cómo encontramos entonces la moda? Primero que debemos hacer entonces es ubicar la frecuencia que más se repite. Nos vamos entonces a la tabla de frecuencias y nos centramos en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el valor que más se repite? Tenemos aquí 10, 10, 10. Tenemos entonces 3 valores que más se repiten. Pero para nuestro caso vamos a utilizar solamente uno y vamos a hacer que la moda se ubique en este último valor de frecuencia más alta, que sería el grupo 4 o la fila 4, que ubica nuestra moda. Una vez ubicado nuestra moda, vamos a reemplazar entonces en nuestra fórmula. La moda es igual entonces al límite inferior de clase de la moda. Nos vamos al límite inferior, está en esta fila, bajamos hasta la fila donde está la moda y lo encontramos en este punto, que sería 33, más el intervalo de clase, que es el ancho de clase. Nos damos cuenta que cada grupo está compuesto de 3 valores: 25, 26 y 27. Entonces nuestro ancho de clase es 3. Todo esto entre D1. ¿Qué dice D1? Resta de la frecuencia absoluta de la moda. Me voy a la frecuencia absoluta que está aquí.
Muy bien, aquí está 10 elevado, ¿dónde está la frecuencia absoluta? Menos la frecuencia anterior. ¿Cuál es la frecuencia anterior? Se encuentra una fila más abajo. Esto también es 10. De 1 se repite. 10 menos 10. Más de 2, ¿qué dice? Resta de la frecuencia absoluta de la moda. En este caso sigue siendo 10. Menos la frecuencia posterior. Nos vamos a la frecuencia de la moda y nos vamos hacia la frecuencia posterior, que sería 6. Ya hemos emplazado todos los valores. Esta operación debemos calcular. Si nos damos cuenta que 10 menos 10, esto es 0, esto es 0, esto es 4. Todo valor que divide a 0 es 0. 0 por 3, 0. Aquí es 0 más 33. Por lo tanto, 33 más 0, esto es 33 toneladas por hectárea. Nos podemos ayudar para interpretar en nuestra tabla de frecuencias y decimos que 10 parcelas tienen un rendimiento de frutos de tomate de 33 toneladas por hectárea. Vamos entonces al siguiente problema o a la siguiente medida de tendencia central, que son los cuartiles. Los cuartiles quiere decir que todos los datos se dividen en 4 partes. Vean ustedes que el 50% es igual a la mediana. Hemos dicho que es el punto medio que separa los datos en una parte inferior y en una parte posterior. El 25% llega a ser el primer cuartil. La mediana también se conoce como el cuartil 2 y el 75% se conoce como el cuartil 3. Para calcular los cuartiles, primero debemos establecer la fórmula estadística para ver dónde se ubica el primer cuartil. Y está dado por la siguiente expresión estadística. El cuartil es igual a K, que es igual al número de cuartil que quiero encontrar. N es igual al número total de datos dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque nos dice cuartiles, quiere decir 4 partes. Voy a ubicar la posición del primer cuartil. El cuartil que voy a ubicar es 1, este de acá, por n, que es 48, que está acá, dividido entre 4. 48 entre 4, esto me da 12. Tengo la posición de este primer cuartil. Me voy a la frecuencia acumulada. Voy a ir a encontrar esta posición 12. En 6 no está. En 16 ya nos hemos pasado. Entonces el cuartil está aquí. Por lo tanto, este 12 o el cuartil número 1 se ubica en el valor inmediatamente superior, que sería 16. Esto es la posición del primer cuartil. Ahora sí vamos a calcular el valor de este cuartil 1. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? El cuartil 1 es igual al límite inferior del cuartil 1 más el intervalo de clase por la posición
este valor, posición que hemos encontrado y está aquí, menos la frecuencia acumulada anterior al cuartil 1. Me voy aquí está el cuartil 1 anterior, entonces es este valor que es 6. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta del cuartil. Me voy a la frecuencia absoluta del cuartil. ¿Dónde está la frecuencia absoluta? En este lugar se encuentra la frecuencia, por lo tanto ese valor es 10. Conociendo esos datos voy a reemplazar el cuartil 1 es igual entonces al límite inferior del cuartil 1, que es, me voy a esta primera fila, el límite inferior se encuentra aquí y es 27, más el intervalo de clase. Hemos dicho el ancho de clase por cuántos valores está cada grupo. En este caso está 25, 26 y el mismo 27, 1, 2, 3 valores. Sin embargo, debo aclarar que el ancho de clase se calcula entre el rango y el número de grupos que se hace para construir la tabla de frecuencias. 27 más 3 por la posición, en este caso hemos dicho que es 12, menos la frecuencia acumulada anterior al cuartil 1, hemos dicho que es 6, sobre la frecuencia absoluta del cuartil 1, hemos dicho que es 10. Reemplazando todos estos valores, obtengo el cuartil 1 es igual a 28.8 toneladas por hectárea. Entonces el cuartil 1 es igual a 28.8 toneladas por hectárea. Nos han pedido el cuartil 3 porque el cuartil 2 ya lo hemos calculado y esto es la mediana que nos ha salido 32.4. Tenemos ahora que calcular el cuartil 3. En nuestra fórmula, para ubicar la posición del cuartil 3, que es K por N dividido entre 4, en este caso el K llega a ser el tercer cuartil, reemplazando por N, que sigue siendo 48, dividido entre 4, esto nos da 36. La posición de este cuartil entonces está en 36. Me voy a la frecuencia acumulada y voy a ubicar la posición 36. En 6 no está, en 16 tampoco, en 26 tampoco. Bien, aquí está 36. Lo hemos ubicado en la fila número 4. Bien, ubicado entonces la posición del tercer cuartil, vamos a reemplazar los valores en nuestra fórmula que dice que el cuartil 3 es igual al límite inferior de clase del cuartil 3 más el intervalo de clase, todo por la posición del cuartil 3 menos la frecuencia acumulada anterior al cuartil 3 sobre la frecuencia absoluta del cuartil 3. Muy bien, el límite inferior de este cuartil 3 que está aquí es 33. Si nos vamos aquí, el límite inferior es 33. Más el intervalo de clase, hemos dicho que es 3, todo por la posición que es 36 menos la frecuencia
acumulada anterior al cuartil 3, que sería 26. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta del cuartil, que es 10. Hacemos las operaciones y esto nos da 36 toneladas por hectárea. Entonces mi cuartil 3 es igual a 36 toneladas por hectárea. Muy bien, ya hemos calculado dos cuartiles. El cuartil 1, que está en el 25%, que tiene 28.8 toneladas por hectárea. El cuartil 2, que es la mediana, está en 32.4 toneladas por hectárea. El cuartil 3, que está en el 75%, tiene 36 toneladas por hectárea. Bien, habiendo calculado los cuartiles, nos vamos a construir nuestro diagrama de cajas, ¿ya? O también box plot. Ya tengo aquí pasado los valores de cada cuartil. El primer cuartil está en 28.8, por lo tanto es 29. Marco entonces acá. La mediana está en 32.4 y el tercer cuartil está en 36. Todos tienen toneladas por hectárea. Bien, voy a marcar entonces el diagrama de cajas, nada más uniendo el primer cuartil con el tercero. Y voy a separar esta caja por la mediana. El diagrama de box plot o de cajas tiene dos extremos. ¿Hasta dónde llegará este valor extremo, este bigote superior, y hasta dónde llegará este bigote inferior? Debemos entonces calcular primero el rango intercuartil, que es igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1, 36 menos 29, esto es igual a 7. 7 debo multiplicar, que es este rango intercuartílico, entonces es 7 multiplicado por 1.5. Este 7 multiplicado por 1.5 me da 10.5. Bien, he encontrado entonces el tamaño de los bigotes de mi diagrama de cajas. ¿Hasta dónde va a ir? Entonces, este 10.5 debo sumar al tercer cuartil para encontrar hacia el lado superior, que sería 36 más 10.5 sería 46.5. Mi bigote hacia el lado superior va a alcanzar hasta 46.5 toneladas por hectárea. Ya he construido mi bigote superior. Entonces, igual aquí hemos olvidado colocar 46.5. Hacia el lado inferior voy a borrar por lo tanto el 24. Voy a establecer mi bigote, que va a ser restando el cuartil 1 menos el tamaño de los extremos, que sería 10.5. Esto es igual a 29 menos 10.5 igual a 18.5. Ya tenemos construido entonces nuestro diagrama de cajas. Este punto medio quiere decir que 50% de los datos se encuentran hacia este lado, hacia el lado superior, y el 50% de los datos se encuentran al lado inferior. Muy bien, con esto hemos terminado el diagrama de cajas y bigotes y hemos también concluido la estimación de medidas de tendencia central para datos agrupados.